Si te gustan las entrevistas, debates, análisis e información de temas coyunturales, te invitamos a que veas El Poder de la Opinión. Apreciables televidentes, al llegar nuevamente a sus hogares, el día de hoy vamos a presentar otro tema más. Para eso hemos invitado a la licenciada Karen Linares, quien actualmente ocupa el puesto de delegada auxiliar de los derechos humanos acá en Totonicapán. Sea bienvenida a este programa, es un gusto el tener que conversar con usted y que la información que llegue a todos los televidentes pues sea sumamente importante, ¿verdad? Para que todos puedan captar realmente cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones en el tema de los derechos humanos. Sea bienvenida, licenciada, y le dejamos un espacio para que usted pueda dirigirse al pueblo de Totonicapán. Muchas gracias, pues antes que todo es un gusto poder compartir nuevamente acá con ustedes. Agradezco mucho la invitación que se me hiciera y como siempre, ¿verdad?, para platicar de todo lo que pueda estar sucediendo acá en nuestro departamento de Totonicapán y ante todo, pues dar a conocer cuáles son los derechos humanos de las personas para que las mismas los conozcan y los puedan hacer valer. Inicialmente yo quisiera preguntarle, licenciada, o que usted diera una explicación a la población, ¿qué son los derechos humanos? Pues quiero comentarles que los derechos humanos son todos aquellos derechos que le asisten a las personas por el simple hecho de ser persona y que los mismos contribuyen al desarrollo integral de la misma. Al decir un desarrollo integral quiere decir que la persona tiene que tener todo aquello que sea necesario para su desarrollo tanto físico, mental como emocional. Hay algunos derechos humanos que están incluidos y enlistados en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Sin embargo, hay muchos derechos que son fundamentales para las personas y que por este simple hecho pues se pueden exigir. Esto es sumamente importante, el hacer ver que los mismos son universales, interdependientes, que también los mismos pues son inalienables, no se pueden enajenar, es decir, que es una gama de derechos que realmente vienen a proteger a la persona, al ser humano, y que en muchas ocasiones pues son individuales y también pueden ser colectivos. La pregunta inicial fue ¿qué son los derechos humanos? Pero ahora, ¿cuáles son los derechos humanos? Sería la otra pregunta, licenciada. Pues déjenme comentarles que los derechos humanos, pues en la teoría, ¿verdad?, se han categorizado y se hablan de 3 generaciones. La primera generación, segunda y tercera generación. La primera generación, pues son los derechos individuales, la segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales, y la tercera generación, que ya son pues derechos colectivos como derechos ambientales, y ahora se hablan pues de muchas más generaciones como los derechos difusos. Sin embargo, decirles que todos son sumamente importantes y el hecho que se diga primera, segunda y tercera no es en el orden de su importancia, sino es la forma en que se han logrado las conquistas por parte de las personas para el reconocimiento de los mismos por parte de los estados, que son quienes tienen que garantizar su disfrute. Entonces, hay derechos que son individuales, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la dignidad. Hay también derechos que son colectivos, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, y se está hablando de otra generación de derechos, ¿verdad? Los derechos humanos son cambiantes al igual que todo en la vida y conforme van cambiando las circunstancias, va avanzando la tecnología, pues ya hablamos de derechos difusos, en donde estamos hablando también del derecho a la internet, por ejemplo, como un derecho humano, el derecho a la información y varios derechos, ¿verdad? Así también pues el derecho al ambiente sano y seguro es un derecho sumamente importante. En este caso, el Estado de Guatemala tiene que garantizar el desarrollo integral de todas las personas, pues ¿qué significa eso? De que tiene que garantizar todos los derechos humanos de los guatemaltecos. Pero me llama la atención los derechos de las personas con discapacidad, para que usted nos pudiera dar una explicación y cómo la Procuraduría hace acompañamiento, ¿verdad?, en este tema. También están los derechos de las personas de la tercera edad. Casi siempre todos los temas han ido enfocados a la mujer,
pero también tenemos que tomar en cuenta los adultos mayores y los niños y las personas con discapacidad. Sí, pues comentarles, ¿verdad?, en relación a los derechos de las personas con discapacidad y también de las personas adultas, pues que son grupos vulnerabilizados, que merecen una atención y una protección especial. Sin embargo, pues en muchas ocasiones se quedan olvidados, no son tomados en cuenta y no se visibiliza ese problema. Es por eso que desde el año 2005, como Procuraduría de los Derechos Humanos, empezamos a dar acompañamiento a las personas con discapacidad del departamento de Totonicapán para que ellos obtuvieran un espacio en el Consejo Departamental de Desarrollo de Totonicapán y de esa forma pues tuvieran voz y voto y pudieran hacerse escuchar y así también acceder a algún tipo de proyecto que vaya en beneficio de ellos. Ante todo, pues también, ¿verdad?, el poder incidir en que cuando se realicen proyectos de obra gris, pues los mismos tengan toda esa facilidad para que ellos puedan tener la accesibilidad a todos los lugares, por ejemplo, a los parques, a las iglesias, a las escuelas, pues lo ideal es que se tome en cuenta las discapacidades para que estas personas pues realmente tengan esa accesibilidad. Quiero comentarles que actualmente pues se está trabajando fuertemente este tema con el representante de las personas con discapacidad y ellos hicieron un recorrido a nivel departamental en el cual visitaron las 8 municipalidades con la finalidad de poder incidir y lograr de que se abra una oficina municipal que atienda a las personas con discapacidad y de esta forma pues visibilizar el tema, hacer valer sus derechos. Ellos mismos dicen y lo manifiestan a viva voz y dicen: no queremos ser ni adornos ni estorbos, queremos ser personas productivas y lo que queremos es que nos tomen en cuenta y que se den cuenta que una discapacidad cualquiera la puede sufrir en cualquier momento. En este momento, pues gracias a Dios estamos bien, pero no sabemos a futuro un accidente o incluso decían ellos, ¿verdad?, cuando se llega a una edad adulta, si uno va a padecer de algún tipo de discapacidad, no solamente la visual, sino también la física, es decir, que hay que tomar en cuenta todas las discapacidades y ellos lo que están pidiendo es que hayan proyectos productivos y que hayan proyectos educativos que puedan ayudarlos a tener un desarrollo integral. Comentarle que parte del resultado positivo de esas visitas que ellos hicieron a las municipalidades, pues fue el ver que en San Francisco el Alto el tema va muy avanzado, ya existe una oficina municipal para personas con discapacidad, ya existe la primaria por madurez para las personas que no escuchan, ¿verdad? Y también tienen una biblioteca de libros en braille y están enseñándole a las personas que no pueden ver esta técnica del braille para que ellos pues puedan acceder a educarse. Así también pues en San Cristóbal Totonicapán, que también existe la escuela para personas sordomudas y también que está el centro de capacitación para personas con discapacidad. Las otras municipalidades, pues ellos están tocando las puertas para que también tomen en cuenta este tema y todas aquellas políticas municipales y todos aquellos proyectos municipales siempre lleven ese enfoque hacia las personas con discapacidad y de esa forma pues ellos puedan acceder a sus derechos y que los mismos se hagan efectivos. Que si hay algún lugar en donde atienden a personas con discapacidad, pues que las personas que están trabajando en el mismo tengan realmente el conocimiento y de verdad puedan desarrollar las habilidades y capacidades que ellos poseen. Entonces, estas son parte de las acciones que se están realizando. Próximamente se va a estar ya haciendo la presentación de este informe que ellos elaboraron. Es decirles que es de admirar, ¿verdad?, la labor de estas personas porque con sus propios recursos, sin que nadie lo haga por ellos, en una forma sencilla pero eficaz y efectiva, ellos hacen sus visitas y ahora están haciendo sus peticiones y sus recomendaciones. Entonces esto realmente es admirable y nos toca a nosotros, ¿verdad?, como totonicapenses, desde los distintos espacios en que nos encontremos, ya sea como sociedad civil, como representantes o integrantes de alguna institución o como ciudadanos, pues el brindarles el apoyo respectivo. En cuanto a los derechos de las personas adultas, pues decirles, ¿verdad?, que lamentablemente la experiencia que hemos tenido como Procuraduría y lo que hemos podido observar es que en los últimos años acá en el departamento de Totonicapán
A las personas adultas ya se les ve como un estorbo, ya no como la base fundamental de una familia, ya no como aquel ser humano que fundó una familia y que va transmitiendo de generación en generación la cultura, las costumbres, y se ve, ¿verdad? En todo lo hablamos y decimos, ¿verdad? Nuestros abuelos y nuestras abuelas, ellos lucharon, ellos nos dejaron, pero sin embargo ahora a los abuelos y a las abuelas se les está viendo como un estorbo, y hay muchos casos de ancianitos que están abandonados y que están sufriendo. Acá en Totonicapán, lamentablemente, pues no se cuenta con un lugar de asilo para ellos, y cuando una persona es abandonada tiene que ser trasladada, si hay lugar, a Quetzaltenango, y si no, a Zacapa. Entonces tenemos que ponernos la mano en la conciencia en cuanto a sacarlos de su entorno. Primero, es una cultura totalmente diferente a la que van a caer y van a sufrir demasiado, cuando en realidad ellos lo que necesitan es la protección de cada uno de nosotros, en especial de su familia. Tenemos que ser agradecidos y tenemos que reconocer que ellos son los fundadores de la familia y que necesitan nuestra protección especial, y no que como ya no están en una edad productiva, pues los veamos como un estorbo, como una carga. Sí recibimos la herencia, sí disfrutamos de ella, pero a la hora de que hay que atenderlos, pues ya se nos hace una carga muy pesada. Eso es lo que se ha visto, ¿verdad?, acá en el departamento de Totonicapán, por lo que estos espacios pues son sumamente valiosos para poder hacer un llamado a todos, y que por favor busquemos nuestras raíces, que toquemos nuevamente pues nuestros corazones y recobremos nuestros valores, y que le demos a cada quien el lugar que merece. En este caso pues nuestros adultos mayores, ellos no tienen por qué andar en la calle pidiendo limosna, ni tienen por qué estar corriendo riesgos, sino que por el contrario, nosotros nos tenemos que sentir orgullosos de ellos y a la vez pues brindarles la protección que merecen. Licenciada, bueno, usted tocó realmente un punto muy esencial, ¿verdad?, en la vida de las personas. En el recorrido que ha hecho usted constantemente a todos los municipios, y precisamente ya nos puso de ejemplo el municipio de San Francisco del Alto, precisamente la municipalidad, ¿verdad?, de ese lugar que ya tiene un espacio físico y tiene un presupuesto para las personas con discapacidad. San Cristóbal también, ¿verdad? Parece que es otro ejemplo. En el caso de los demás municipios, en el contacto que generalmente se tiene con los alcaldes, ¿cómo ven este tema ellos, licenciada? ¿Están anuentes a poder incluir dentro del presupuesto municipal, por ejemplo, abrir ese tipo de oficinas, ¿verdad?, que son bastante urgentes, ¿verdad?, porque no nos podemos olvidar de nadie. Usted habla acerca de los adultos mayores, ¿verdad?, que es increíble que en estos tiempos hay hijos pues que aún estando económicamente bien han llevado a sus papás a un asilo, y lógicamente aunque en un asilo les den todo lo necesario, nunca va a ser el cuidado especial como el que se hace propiamente en casa. Pero la pregunta concreta es, ¿cómo estará la anuencia de los alcaldes a nivel de todos los municipios, a excepción pues de los otros dos municipios que ya empezaron a avanzar en ese tema? Según el resultado y el informe que rindieron las personas con discapacidad, pues resulta ser que algunos alcaldes municipales han demostrado anuencia, pero han argumentado falta de recursos como para poder implementar estas oficinas. Sin embargo, pues mucho se trata de la voluntad política que se tenga, del querer incluir a estas personas, del poder visibilizar el problema y tomar acciones en el mismo, razón por la cual en la próxima reunión de Consejo Departamental de Desarrollo se va a hacer la presentación ya a nivel departamental de este informe, y ahí se les va a requerir a ellos por parte de las personas con discapacidad el apoyo y el compromiso para la apertura de estas oficinas. Ellos han luchado desde el año 2016, esperamos pues que este sea el año en donde se concrete, ¿verdad?, esta situación. Sabemos que hay otros grupos vulnerables que también requieren de atención, pero ellos son una parte importante. Acá en Totonicapán ni siquiera existe un censo, ¿verdad?, que refleje realmente la cantidad de personas con discapacidad que hay. Ellos comentaban que en uno de los municipios lejanos de Totonicapán les dijeron, gracias a Dios, aquí
no existe ninguna persona con discapacidad, lo cual no es cierto. Es decir, que se está tratando de invisibilizar ese tema. Sin embargo, pues se van a buscar los apoyos correspondientes y por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos, pues aparte de darle el respaldo institucional a las personas con discapacidad, pues también se estará dando seguimiento a las peticiones por ellos presentadas. Otro tema importante es el medio ambiente y precisamente aquí en Totonicapán se está tocando el tema de las bolsas plásticas. Tengo entendido que usted también está haciendo acompañamiento a un proyecto de los 48 cantones. Cuéntenos algo al respecto de ese acompañamiento y qué acciones empezaron a tomar ya. Me refiero a los 48 cantones. Pues bueno, quisiera comentarles que la política ambiental pues es una lucha de 48 cantones de las 5 juntas directivas y eso lo que pretende pues es realmente el poder beneficiar nuestro medio ambiente a través de la no utilización de bolsas plásticas, de también pañales desechables, así como también de Duroport, ¿verdad? Ya sean vasos, platos, todo aquello que sea desechable en virtud del daño que provoca al medio ambiente. Según los estudios que se han presentado y pueden ustedes darse cuenta en los diferentes espacios, ya sea de internet o libros que puedan consultar, pues dice que una bolsa plástica, al igual que una botella y algún otro producto que sea plástico, tarda 1000 años en degradarse, mientras que los productos desechables de Duroport ni siquiera pueden reciclarse ni llegan a degradarse. Entonces es un grave daño el que estamos causando a nuestro medio ambiente. Es triste ver acá en Totonicapán, y ustedes no me dejarán mentir, cuando llueve muy fuerte y tenemos la oportunidad de ver los ríos, que van los mismos crecidos y se ven blancos, y a la hora de acercarse es todo el material de Duroport que va ahí flotando y que se va trasladando en los ríos. Es decir, de que todos tenemos que contribuir a que esta política ambiental, que ahora también está respaldada por la Municipalidad de Totonicapán, pues se dictó un acuerdo municipal en la cual pues también se avala la misma, pues sea exitosa, ¿verdad? Eso va a depender mucho de la voluntad de todos nosotros como buenos totonicapenses, pero no solamente es en el uso de los materiales que no se pueden reciclar, sino también en el manejo de la basura. Ese es otro tema que nos preocupa acá en Totonicapán, ¿verdad? El manejo de los desechos, en virtud de que recuérdense que un pueblo que está limpio y que realmente pues tiene una cultura ambiental es aquel en donde las personas no tiran la basura en la calle y no en donde cada vez hay que contratar más barrenderos para mantenerlo limpio. Entonces yo creo que a la medida de que nosotros nos vayamos reeducando, porque todo es cuestión de educación, mientras nosotros nos eduquemos en nuestra casa, le pongamos el ejemplo a nuestra familia, a nuestros hijos, lo vamos a lograr. También para esta política ambiental hay que enrolar al Ministerio de Educación a través de la Dirección Departamental de Educación para que tanto en las escuelas públicas como en los colegios privados, pues también se haga conciencia sobre esta política ambiental y creo que todos vamos a poder poner de nuestra parte para salir adelante con esto. Soñamos con un Totonicapán limpio, con un Totonicapán lindo, ¿verdad? Con sus bosques. También hay que hablar de la reforestación, es decir, que son muchos los temas ambientales que nos preocupan, pero por algo hay que empezar. Entonces, esta política ambiental es un primer paso, la cual cuenta también con el respaldo institucional de la Auxiliatura de Derechos Humanos de Totonicapán. Hemos estado en todas las reuniones y en cada paso que ellos han dado para concientizar a la población y que de esta forma, pues también nadie vaya a resultar, ¿verdad?, alegando violación a sus derechos, sino que sencillamente, pues nos están pidiendo, pongámonos la mano en la conciencia y contribuyamos a tener un mejor Totonicapán. Precisamente por esta política ambiental, ¿verdad? Que usted ya puso el dedo sobre la llaga, que tiene que ver mucho la educación, ¿verdad? Porque si no estamos educados es por demás. Y precisamente creo que el mensaje debe de ir directo a muchas escuelas, a los maestros principalmente, para que se empiece por lo menos con la clasificación de la basura, ¿verdad? Que eso es importante para el reciclaje. Ahora, aprovechando también, ¿verdad?, por lo que usted nos mencionó, con un llamado también primero una felicitación a los 48 cantones y un llamado a ellos también para sugerirles que
a través de algún documento, algún memorial, se pida al Congreso la prohibición de estas bolsas a nivel nacional, porque también la ley debe de ir dirigida directamente a las empresas fabricantes, ¿verdad? Porque si no, no va a ser en vano que aquí en Totonicapán se logre, por ejemplo, mejorar, pero estamos alrededor de Quetzaltenango y de otros departamentos en donde aún no va a estar esa prohibición, ¿verdad? Entonces creo que también es deber del Congreso el tomar una acción con respecto a este tema. Y qué bueno sería si Totonicapán fuera la pionera, principalmente los 48 cantones, en elevar esta petición para que esa ley sea discutida en el Congreso, ¿verdad? Y que vaya dirigida principalmente a las grandes empresas, ¿verdad? Porque así debe de ser. Hay otro tema también importante, licenciada, que es la transparencia. Es un tema bastante delicado, sin embargo, ha estado muy de moda. ¿Qué acompañamiento hace la Procuraduría de Derechos Humanos en este tema? ¿Verdad? Porque se habla del gasto público, tanto que se ha estado hablando de corrupción, en fin, el tema, pues muchas veces nunca lo quieren tocar, ¿verdad? En muchos lados todavía desconocen lo que es una auditoría social. No es con el propósito de molestar, ¿verdad? Sino con el propósito, pues, de que realmente las cosas se hagan cada vez mejor. Precisamente ahorita se está dando una situación bastante difícil en Guatemala, pero yo creo que este tema lo vamos a dejar todavía dentro de la plática, ¿verdad? Para que todos los televidentes, pues, puedan percibir realmente la realidad de lo que está sucediendo. Es que en relación a la transparencia, la Procuraduría de los Derechos Humanos es el ente garante del derecho de acceso a la información pública. Existía ya un derecho constitucional, ¿verdad?, el derecho de petición. Sin embargo, pues muchos de los funcionarios públicos y de las instituciones pues trataban de evadirlo hablando de un silencio administrativo. Razón por la cual pues se hizo necesario hacer una ley específica de acceso a la información pública para obligar a los sujetos obligados, valga la redundancia, a darle esa información a la población. Y uno de los pilares fundamentales de esta ley es la transparencia y la máxima publicidad en la gestión pública. Es decir, que a través de esta ley se pretende que todas las instituciones públicas y todos aquellos organismos, ya sean nacionales o internacionales, que manejen fondos públicos, sean sujetos obligados y en todo momento tienen que tener cierto tipo de información disponible y actualizada para toda la población a través de sus portales electrónicos. No obstante, todas aquellas solicitudes individualizadas de cierta información que requiera la población. Es por eso que nosotros como Procuraduría de los Derechos Humanos, a través de la Secretaría de Acceso a la Información Pública, constantemente se hace el monitoreo de estas páginas que tienen que existir y, repito, tienen que estar actualizadas y disponibles en todo momento. Entonces, a raíz de eso, acá en el departamento de Totonicapán ya hay 2 municipalidades que ya se presentaron las denuncias penales por no tener actualizada su información y otra porque ni siquiera cuenta con un portal electrónico. Nadie puede alegar ignorancia de la ley o pueden decir que por falta de presupuesto, sino que es un derecho que está establecido y se tiene que garantizar a toda la población. Esto es con el objetivo de que todos puedan hacer auditoría social y que de esta forma pues todos nos enteremos de la forma en que se están ejecutando y que se están realizando, ¿verdad?, las obras. En este caso acá en Totonicapán, así como también en qué se están invirtiendo nuestros impuestos. Es parte de un deber ciudadano, ¿verdad?, el nuestro, el tener ese control, así como también es una obligación por parte de las autoridades mantener estas páginas actualizadas y a la vez pues brindarle a la población toda la información que se requiera. Decirles, ¿verdad?, de que lo que hemos visto como Procuraduría de los Derechos Humanos es que gran parte de la población únicamente pide esta información con fines de estudio, porque dice que necesito datos estadísticos de algún tipo de información del año, por poner un ejemplo, 2015 a 2018,
y si se puede, por favor, en formato Word o en Excel, porque estoy haciendo una tesis de estudio. Eso no es malo, ¿verdad? No es malo, porque también pues los estudios que puedan hacerse, las investigaciones y la academia es sumamente importante. Sin embargo, pues uno de los objetivos principales de esta ley es que se pueda hacer auditoría social. Es decir, que todavía la población no ha tomado el verdadero sentido de esta ley y en muchas ocasiones pues se usa para otros fines. Entonces, creo que a medida de que la población la vaya conociendo y a la vez realice la auditoría social, pues va a poder implementarse esta ley de una forma más efectiva. En muchas ocasiones también muchas personas pues tal vez puedan enterarse de algunas situaciones, piden la información o la ven y deciden callar. Es decir, que también tenemos que vencer esa indiferencia, porque muchos por no afrontar situación, ¿verdad?, que pueda causarle alguna molestia a un empleado, a algún funcionario público, pues también no denuncian. Y decirles algo muy importante, que la misma ley establece que cuando uno adquiere algún tipo de información, uno se vuelve responsable del buen uso o mal uso que se haga de la misma. Entonces, lo ideal es que realmente se le busque el sentido a esa ley y que seamos ciudadanos responsables, que si vamos a hacer análisis de la información, la hagamos de una forma objetiva y de la misma forma se la presentemos a los demás, que hagamos una auditoría social, porque para eso es que se nos ha facilitado el camino a través de estas leyes para garantizar los derechos que tenemos todos los guatemaltecos. El tema de seguridad también nos preocupa, no solo en Totonicapán, sino a nivel nacional. Por ejemplo, desde hace mucho tiempo siempre se ha estado mencionando las famosas cárceles, centros de detención, ¿verdad? Pero la gente generalmente las conoce como cárceles. Ese tema, ¿cómo está en Totonicapán, licenciada? Y además de eso, el tema de seguridad, ¿verdad? Que ahora se tiene conocimiento que a través de lo que se está haciendo en la capital, las extorsiones alcanzaron ya los departamentos, ¿verdad? Y ahora ya hay mareros que también, con tal de no ser perseguidos en la capital, pues fácil irse a los departamentos. Nosotros estamos muy cerca de Quetzaltenango, muchos viajamos constantemente y es un peligro inminente. En Totonicapán también se ha hablado de extorsiones. Han habido robos, realmente, ¿cómo estará el tema en la realidad, verdad? Vamos a invitar también al comisario de la policía, ¿verdad?, para que él nos venga a explicar algunos puntos de seguridad y sobre todo para que se dé prevención, ¿verdad? ¿Qué puede hacer una persona en el caso de una extorsión? Aunque ese tema no es para usted, licenciada, pero sí el acompañamiento que se hace en este tema de seguridad. Comentarles que en el tema de seguridad, pues si ustedes ven las estadísticas, dice que Totonicapán tiene el índice más bajo a nivel nacional. Eso no significa que tengamos que descuidar la seguridad ni que tampoco el Estado, ¿verdad?, descargue esa responsabilidad en una organización comunitaria. Porque en realidad eso es lo que a nosotros nos beneficia, ¿verdad?, la organización. Y yo creo que en nosotros está el no permanecer indiferentes y el poder realizar acciones. Acá en Totonicapán, pues en el caso de las extorsiones, decirles que las mismas pues han aumentado, son extorsiones vía telefónica. Sin embargo, pues lo que hay que hacer es denunciar, ¿verdad? Existe ya ahora el DEIC, que es por parte de la Policía Nacional Civil, los investigadores. El Ministerio Público de Totonicapán también ya cuenta con investigadores. Entonces, lo que hay que hacer es vencer ese temor, ese miedo y presentar las denuncias respectivas y a la vez no dejarse amedrentar. Porque en muchas ocasiones llaman como tratando, ¿verdad?, de ver si la persona realmente accede o no a una extorsión. No es que realmente le vayan a causar un daño, ni tienen datos precisos, sino nada más al azar, ¿verdad? Ellos van eligiendo, especialmente con guías telefónicas de años ya anteriores, porque ahora hasta por seguridad en las guías telefónicas actuales, pues ya no aparecen el nombre de los propietarios de los teléfonos, al hablar de teléfonos fijos. Y es por eso que en algunas ocasiones llaman a las casas y preguntan por el dueño de la línea, piden hablar con esa persona, con ese nombre, y resulta que la persona ya hasta falleció, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, de que en muchas ocasiones, pues ellos solo están intentando asustar a la población.
En el caso de las maras, pues ustedes saben, acá en Totonicapán podemos tener un control pues bastante fuerte, porque casi que todos nos conocemos. Entonces lo ideal es que cuando una persona le vaya a alquilar una residencia a alguna persona extraña, lo mínimo que tiene que hacer es pedirle fotocopia de su DPI. Lo ideal sería celebrar contratos de arrendamiento, pero acá pues no lo acostumbramos. Sin embargo, pues sí deben de tener individualizada la persona, porque esa es una medida de prevención que se puede utilizar acá en Totonicapán, ya que las autoridades comunales constantemente van realizando las visitas como tipo censo para ver quiénes están viviendo en las comunidades. Y es de esta forma en que se ha logrado, ¿verdad?, tener algún tipo de seguridad. Así también pues se han estado dando hechos últimamente de linchamientos en otros municipios de Totonicapán. Esto es debido, ¿verdad?, que las personas se encuentran cansadas ya de algunos robos, de algunas circunstancias que han vivido de hechos delictivos. Entonces, lo ideal es ir recobrando un poco, ¿verdad?, la confianza en la justicia, y pedirle también, ¿verdad?, al Ministerio Público y a los tribunales de justicia, a la Policía Nacional Civil, que realmente la justicia en Totonicapán pues sea pronta y cumplida, para que la población no tome ahí sí que la justicia por mano propia, porque después, ¿qué es lo triste de todo esto? Que personas honradas, trabajadoras, hasta incluso profesionales, estudiantes, se ven involucradas en hechos delictivos a raíz de que no hay una respuesta efectiva por parte del Estado. Entonces, sí pedirles a todos, ¿verdad?, que contribuyamos en ese sentido, de que tengamos esa cultura de denuncia. El hecho de que nosotros tengamos baja criminalidad no quiere decir que nos descuiden, sino que aquí en Totonicapán, si todavía se pueden implementar planes de prevención del delito, ¿por qué esperar por parte de las autoridades correspondientes a que sea un ataque al delito? Deberíamos de implementar todos esos planes de prevención. Es tanto el temor, ¿verdad?, por la fama de la organización comunitaria que tenemos acá en Totonicapán, que si ustedes han escuchado y se dan cuenta, cuando, por ejemplo, al transporte público se le pide una extorsión por parte de mareros o de algún otro grupo criminal, no lo hacen en el área de Totonicapán. Es a partir de Salcajá para Quetzaltenango, ¿verdad?, en donde sufren ellos los ataques, las extorsiones, porque aún no se atreven a llegar acá a Totonicapán. La situación del centro preventivo de Totonicapán, quiero comentarles que es algo que nos está sorprendiendo hasta incluso a nosotros. Resulta ser de que a la hora de realizar una visita al centro preventivo nos vamos a encontrar con que existen 3 filas de mesas. En una están los estudiantes de primaria, en la otra están los estudiantes de básico y en la otra están los que están alfabetizando. Es decir, de que ahora ellos pues están dedicados al estudio. Eso es muy bueno, porque lo que menos queremos es que salgan de un centro preventivo más especializados, ¿verdad?, en alguna situación. Además de que cualquiera de nosotros, por cualquier circunstancia, hasta por un accidente de tránsito, si nosotros no llevamos, por ejemplo, nuestra licencia de conducir vigente, puede ser de que vayamos a parar a ese lugar. Entonces, lo ideal es que al menos pues reúna las condiciones mínimas. Estamos viendo esa situación de que ellos pues están dedicando últimamente pues al estudio, y aparte de eso, las últimas personas que han ingresado a ese lugar, los familiares han manifestado de que no les están cobrando la talacha, que les han dicho de que aquí la situación en Totonicapán ha cambiado mucho y que ellos pues están tratando de dedicarse al bien y de transformar sus vidas, y eso pues es algo muy bueno, ¿verdad?, que realmente pues en Totonicapán, si se logra eso, pues también va a ser un ejemplo, y eso es debido al apoyo de todos, porque también 48 cantones está constantemente pendiente de qué está sucediendo allá adentro, de si se está cobrando la talacha, de si se están trasladando para acá personas peligrosas, porque este es un centro preventivo, no es un centro de máxima seguridad. Entonces yo creo que la unión hace la fuerza, y eso es lo que Totonicapán está demostrando. Tenemos el tema de salud, pero lo vamos a dejar para el siguiente segmento. Nos vamos a unos comerciales y luego volvemos. Quedamos pendientes con un tema que es el de salud. Yo quisiera que también nos ampliara acerca del acompañamiento que la Procuraduría da en este tema.
Pues comentarles que en el tema de salud nosotros pues verificamos siempre la forma, ¿verdad?, en que se está desarrollando el tema acá en el departamento de Totonicapán. Decirles que recientemente pues se realizó un monitoreo en el ICS y se logró determinar pues que hacían falta algunos medicamentos. Sin embargo, también se estableció que por parte de las autoridades del ICS de acá de Totonicapán sí se han hecho todas las gestiones respectivas y las han reiterado en varias ocasiones para que les sean entregados estos medicamentos y algunos insumos. Sin embargo, pues es a nivel central que se da ese problema, ¿verdad? Porque ellos no pueden tener un abastecimiento acá si no es que es trasladado desde la ciudad de Guatemala. Así también, pues comentarles que según se nos informó, el ICS ya arrendó un bien inmueble, el cual pues sí está construido y tiene las especificaciones necesarias para el funcionamiento del encamamiento. Es decir, que en ese sentido pues nos encontramos complacidos de que se va a mejorar la atención a todos los afiliados que acuden al ICS de acá de Totonicapán. En cuanto al Hospital Nacional, pues se mantiene un monitoreo constante para ir viendo el grado de abastecimiento y el mismo pues se encuentra entre un 96 y 98% abastecido y ha sido pues la media que se ha manejado en lo que va de este año. Así también logramos establecer, ¿verdad?, de que hay una demanda bastante fuerte y que eso pues ha requerido que se vayan ampliando los servicios. No obstante, lo que no se ha ampliado por parte del ministerio respectivo pues es el presupuesto. Es decir, que se sigue trabajando con el mismo presupuesto pero dando más servicios. Se incrementó lo que es el intensivo de niños. También, ¿verdad?, ahora se está trabajando en el intensivo para adultos, porque cuando una persona pues necesita de este tipo de atención hay que trasladarla a Quetzaltenango y en muchas ocasiones el hospital de allá pues ya está saturado y no la pueden recibir, hay que trasladarla a otros lugares, ya sea a la Costa Sur, a Huehuetenango, entonces ya se va a contar con ese espacio. Así también pues la ampliación de la emergencia fue algo muy bueno que vino a apoyar a quienes acuden al hospital y también pues se está tratando de monitorear la atención que se brinda en el hospital, ¿verdad? En algunas ocasiones pues algunas personas se quejan de alguna mala atención, sin embargo pues cuando se hace presencia y se hacen las entrevistas y se establecen las situaciones, pues nos damos cuenta de que en muchas ocasiones las personas no reciben información porque el personal médico es insuficiente y entonces o atienden a los pacientes o dan información a los familiares, ¿verdad? Esas situaciones son de las que se dan y es por eso que sería necesario contar con mayor presupuesto para que se pueda mejorar la atención y también que se cuente con el personal necesario para poder atender a la población, porque vienen muchas personas de otros departamentos a ser atendidos acá. También se logró establecer que el sistema de registro que ellos están utilizando es novedoso, han logrado ayudas internacionales y es un registro único a nivel nacional, es decir, que solo acá en Totonicapán se ha logrado implementar y eso es de felicitar, ¿verdad? No solamente hay que señalar lo malo, sino también los logros que se tienen. Entonces eso pues nos posiciona muy bien en cuanto a la atención en salud, aunque hace falta mucho, ¿verdad? En los centros y puestos de salud, pues los abastecimientos, el personal insuficiente, pero creo que poco a poco pues se ha ido logrando con el apoyo de todos, el ir viendo de mejorar todo este tipo de servicios. Por ejemplo, ¿verdad? En salud ahorita tienen un dilema, tienen un gran problema de que como todos los insumos son auditables, entonces cuando una persona acude a un centro de salud, a un puesto de salud, al hospital, tiene que llevar su DPI o tiene que al menos decir el número de QI. Si no, no pueden utilizar en esta persona ningún insumo ni le pueden dar ningún medicamento si es que hay en existencia. Si son personas menores de edad, como mínimo tienen que proporcionar los padres el QI del niño o niña. Si no, pues se tiene que limitar la atención. Entonces, todo esto debido a que si no, después son hallazgos de la Contraloría General de Cuentas, razón por la cual pues no hemos permanecido indiferentes como Procuraduría de los Derechos Humanos. En este momento, incluso a requerimiento de las autoridades de salud, del director del área de salud, ya se pidió por parte de Totonicapán que en la ciudad capital se instale una mesa técnica de alto nivel en donde esté el ministro de Salud, la Contraloría de Cuentas, que esté el RENAP,
que esté Procuraduría de los Derechos Humanos para tratar de solventar este problema, porque no es posible que por un trámite burocrático y que después se convierta en un hallazgo de Contraloría de Cuentas, se deje de prestar la atención en salud a las personas. Y más que todo, ¿verdad? Tal vez todavía hablamos de centros de salud, puestos de salud, que quizás son atenciones en prevención de enfermedades, cuando hablamos ya al Hospital Nacional, en donde ya está en riesgo la vida de la persona, y hasta para poder utilizar el hilo con el que van a coser una herida o van a utilizar en una operación, si no se llena este requisito, es un hallazgo, ¿verdad?, de Contraloría de Cuentas. Tenemos experiencias, ¿verdad?, como país, en donde se han dado casos de corrupción, en donde se ha visto pues que a veces se hace mal uso de los insumos, incluso robos de los mismos, pero no por eso, ¿verdad?, vamos a generalizar y se va a entorpecer la atención en salud, sino por el contrario, hay que buscarle la medida legal, la medida justa, ¿verdad?, para que esto se vuelva a equilibrar. Es por eso que se están realizando todas estas acciones. Acabamos de tener malas noticias, ¿verdad? Usted sabe que ya prácticamente se declaró un estado de calamidad, precisamente por el volcán. Aunque estamos a gran distancia de Antigua y de Escuintla, sin embargo, como guatemaltecos, pues tenemos que ser solidarios, ¿verdad? Y precisamente aquí en Totonicapán, pues ya empezaron a recoger víveres y se están organizando para irlos a dejar. No se descarta que en cualquier departamento pueda haber un estado de calamidad o han habido también terremotos, ¿verdad? Es decir, que hemos sido muy sensibles a todos estos problemas. ¿Cuál es la función de la Procuraduría en todos estos temas? En este caso, en relación a las ayudas que se están recolectando, pues resulta ser de que es a través de Conred que se tienen que realizar todas las coordinaciones para el traslado incluso de estas ayudas. No es nada más de que cualquier persona pueda llegar a los centros de acopio y hacer las entregas, porque en este momento de emergencia se necesita tener un orden y un control. Es por eso que todo se tiene que canalizar y le hacemos un llamado a todas aquellas iglesias, aquellos grupos, a todos los que están recolectando víveres, a que deben de realizar la coordinación con el delegado de la Conred de acá de Totonicapán para el traslado de esta ayuda. Nosotros lo que estamos haciendo es verificando, ¿verdad?, las ayudas que se están recolectando. En este caso, pues ya nos estamos sumando al esfuerzo de 48 cantones y la municipalidad de Totonicapán, que ellos tienen su centro de acopio y ahí están llegando muchas personas, incluso autoridades comunales de los otros municipios, a dejar la ayuda como para garantizar la transparencia de que sí se va a contar con un control a la hora de trasladar la misma. Decirles de que la ayuda se va a trasladar en nombre del pueblo de Totonicapán, porque lo que menos se quiere es que en algún momento dado se dé alguna mala interpretación de que se va a politizar o se va a ir a dejar en nombre de una institución específica o de una persona determinada, sino que el acuerdo al que se ha llegado es que la ayuda que se lleve va a ir en nombre del pueblo de Totonicapán. Entonces nosotros estamos dando esos acompañamientos y vamos a estar articulando y ayudando también, ¿verdad?, colaborando para el traslado de la ayuda con la coordinación de la Conred para llevarla pues a los lugares que están destinados para esto. Decirles de que se estuvo averiguando y nos decían que lo más urgente en este momento es agua, ¿verdad? Porque ahí sí que, como decimos siempre, el agua es vida y muchas cosas no se pueden hacer, no se puede tener salud, ¿verdad?, si no se cuenta con el vital líquido. Entonces es parte de lo que están pidiendo y están pidiendo que la ayuda ya llegue organizada. Entonces en eso es que se está trabajando y se está verificando pues estas ayudas que se están recolectando por todos lados. Aquí no hay poco ni hay mucho, ¿verdad? Es cada quien conforme a sus posibilidades y lo más importante es demostrar esa solidaridad hacia nuestros hermanos que están sufriendo esta catástrofe. Precisamente el señor presidente dio un mensaje, ¿verdad?, más o menos indicando a la población que estaba maniatado, ¿verdad?, que no podía hacer mayor cosa. Y realmente caemos a lo que es la ley de contrataciones, ¿verdad?, que lo mismo pasa a nivel de todos los alcaldes. Cuando se da una situación de emergencia,
Entonces ellos algunas veces no toman una determinación inmediata porque hay que cumplir un montón de requisitos para poder sacar un poco de plata para cubrir esas necesidades. ¿Cuál es su criterio con respecto a este tema, verdad? Porque muchas veces la población desconoce realmente qué es lo que pasa a nivel institucional. Algunas veces criticamos, decimos y señalamos duramente, cuando en realidad pues se tienen que llenar algunos requisitos. Bueno, yo considero que los controles del Estado en cuanto al manejo de los fondos pues han sido endurecidos a raíz de las malas experiencias que hemos tenido de casos de corrupción, ¿verdad? Y esto pues a la larga, cuando hay una emergencia como esta, pues viene a poner trabas, diría cualquiera. Sin embargo, pues también hemos tenido la mala experiencia del mal uso que se han hecho de algunos fondos, ¿verdad? Que en realidad no se utilizan para lo que es, sino que se les da otro uso o sencillamente se pierden, ¿verdad? Entonces, sí es necesario, ¿verdad?, que todos conozcan y sepan de que hay que seguir ciertos protocolos y que hay que seguir ciertos trámites para lograr esto. Entonces, no es nada más de quejarnos y decir no tenemos fondos y quedarnos de brazos cruzados, sino seguir los procedimientos respectivos para lograr, ¿verdad?, que se desembolsen y se puedan aplicar estos fondos, pero siempre con un control. Lo que se está buscando, y yo creo que es lo que todos los guatemaltecos queremos, es la transparencia. Veía yo, ¿verdad?, en las redes sociales los comentarios y decían, quieren aprobar un estado de calamidad solamente para poder robar más. Pues realmente esto se debe, esta frustración que las personas manifiestan a través de las redes sociales, se debe a los casos de corrupción que se han visto. Sin embargo, pues también tenemos que tomar conciencia de la situación que están viviendo nuestros hermanos, de las necesidades que ellos tienen y que van a tener. Porque ahorita todos estamos volcándonos en ayuda, dando lo que podemos, pero ¿qué va a pasar de aquí a unos meses? Si esa es tierra que a partir de ahora pues ya no va a producir y saber por cuántos años, en lo que nuevamente vuelve, ¿verdad?, a resurgir la misma, son personas que ahorita se quedaron sin nada, sin dónde vivir, y lo más urgente sería trasladarlos del lugar, porque si es un lugar tan riesgoso, si es un lugar en donde ellos están a cada momento en tanto peligro, ¿cómo se va a tener el corazón y la conciencia de volverlos a sentar en el mismo lugar? Entonces yo creo que las acciones del Estado de Guatemala y a través de su gobierno, pues van a tener que ser a raíz, ¿verdad? Y van a tener que ser muy bien meditadas para poder resguardar a nuestros hermanos que están viviendo esta tragedia. Algo sumamente importante es que Guatemala empiece ya a invertir en prevención, porque solo reaccionamos, ¿verdad?, ante el desastre, pero no estamos previniendo. Según los estudios, nosotros somos el país que está en el 4º lugar en riesgo a nivel mundial para sufrir desastres y catástrofes naturales. Y también por nuestra ubicación somos el 3er lugar, estamos en el 3er lugar como país para sufrir desastres también por el cambio climático. Entonces todos nos están advirtiendo. Un 3er y 4º lugar quiere decir que estamos en grande riesgo. ¿Qué hay que hacer? Empezar a prevenir, que es lo que nos está haciendo falta. Creo que también algunas veces ha habido negligencia por parte de las autoridades, ¿verdad? Porque en el caso de las autoridades municipales, eso es a nivel nacional, ¿verdad? Que dentro de los presupuestos que ellos hacen año con año, deben dejar previsto, ¿verdad? Y eso no lo hacen, ¿verdad? Porque después tienen que correr. Licenciada, tuvimos la visita del Procurador de los Derechos Humanos acá en Totonicapán. Cuéntenos el recorrido que hizo y qué pudieron encontrar en las diferentes instituciones y si fueron resueltos algunos de los problemas en ese recorrido. Sí, pues quiero comentarles que el señor Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, estuvo visitando Totonicapán. Primeramente, pues tuvo un acercamiento con las autoridades de 48 cantones y el sector justicia, en donde les habló pues de diferentes temas que son importantes a tratar acá en el departamento. Y uno de los temas que se habló, ¿verdad?, que se le va a dar seguimiento con las autoridades comunales, ya que él pues pretende que se les dé una capacitación, es respecto al tema de trata de personas, que es algo que se está dando fuertemente a nivel nacional y que no se le ha puesto pues mayor interés. Sin embargo, es importante hacer visible este tema y que las autoridades comunales estén fortalecidas para poderlo detectar.
Así también pues tuvo acercamiento con el sector justicia, posteriormente con la Municipalidad de Totonicapán, en donde pudo ver la forma en que está integrado el COMUDE acá en el municipio de Totonicapán. Visitó el centro preventivo para ver la situación en que se encuentra el mismo. Así también pues una escuela primaria para tener el acercamiento pues con los estudiantes y poderlos escuchar y ver de qué forma pues estaban desarrollando las clases. También posteriormente pues se bajó al Hospital Nacional de Totonicapán, en donde hizo un recorrido, entrevistó a personas usuarias para ver el tipo de atención que se les estaba brindando, para tratar de detectar pues alguna queja o alguna denuncia que quisieran presentar. Sin embargo, pues pudo ver también, ¿verdad?, esos avances que ha tenido el Hospital de Totonicapán, el grado de abastecimiento. Y también pues se visitó el centro de salud para ver cómo estábamos con el abastecimiento, y parte de eso, su preocupación fue el encontrar que en lo que va de los meses de este año pues habían detectado aproximadamente 15 casos de desnutrición aguda acá en Totonicapán. A raíz de todo eso, pues están impulsando todas las acciones que son necesarias a través de la CODESAN, se les está dando a ellos el acompañamiento, a través de la COMUSAN también, para atender todo este tipo de casos y que estos niños pues que están padeciendo de una desnutrición aguda pues puedan recuperar su salud. También se visitó la Escuela Normal Rural de Occidente, en donde pues se detectó, ¿verdad?, de que la misma, a través de un cortocircuito desde el día 13 de febrero, si no estoy mal, pues perdieron la energía eléctrica, que se necesita pues una reparación mayor porque es el cambio de todo del sistema eléctrico. Sin embargo, pues se sostuvo reunión con la directora departamental de educación y posteriormente pues también, ¿verdad?, se tuvo el acercamiento con los directores y padres de familia del establecimiento educativo para tratar que el Ministerio de Educación sea quien asuma los gastos de reparación y de esta forma pues que se cumpla con la gratuidad, llegando ellos a acuerdos, por lo que se nos notificó, ¿verdad?, de que ya en unos días pues se iniciarán los trabajos de reparación, y ese pues fue parte del recorrido que él realizó y de las acciones que se han estado dando y se les ha dado el seguimiento respectivo. Todavía pues quedan muchas dudas, sin embargo creo que siempre vamos a tener que tener otra oportunidad. Ya prácticamente se acerca el evento electoral y como usted sabe se reformó la ley electoral también. Entonces, ¿cuál va a ser también el acompañamiento que va a dar la Procuraduría en todo este tema? Pues comentarles que nosotros como Procuraduría de los Derechos Humanos somos la única institución nacional que observa el proceso electoral, porque nosotros representamos, ¿verdad?, al Estado de Guatemala en materia de derechos humanos. Pueden haber ONGs, pueden venir organismos internacionales, pero la institución nacional encargada de la verificación y observación es la Procuraduría de los Derechos Humanos. Con las experiencias pasadas que hemos tenido, parte también de nuestra función termina siendo la mediación, ¿verdad?, cuando se da algún tipo de conflicto, así como también las recomendaciones, ya sean públicas o privadas, que se hagan a las diferentes autoridades. Esperamos pues que el mismo realmente pues sea pacífico, que podamos estar todos tranquilos, que sea transparente, que se respeten las leyes para que no tengamos mayores problemas, pero nosotros pues sí vamos a estar ahí siempre vigilantes y observando este proceso electoral. Ya para concluir el programa le dejamos un espacio de tiempo. Pues solamente agradecer la atención de todos, decirles que como Procuraduría de los Derechos Humanos, Auxiliatura Departamental de Totonicapán, pues estamos a sus órdenes en cualquier situación que ustedes nos necesiten. Pues nosotros recibimos todo tipo de denuncia, incluso pues damos orientación a las personas que lo requieran. Es importante también que ustedes sepan que contamos con un departamento de educación, porque es indispensable que las personas conozcan sus derechos para que puedan hacerlos valer. Así es que estamos a sus órdenes y como siempre es un gusto poder dirigirme a ustedes. Muchas gracias, licenciada, por haber asistido a este programa, ¿verdad? Esperamos tenerla también en otra oportunidad y precisamente también poder seguir todavía dando a conocer algunos temas que nos quedaron pendientes. A ustedes también, queridos televidentes, muchas gracias por aceptarnos en su hogar.
estaremos preparando otro nuevo tema también para la otra semana. Que Dios les bendiga y hasta pronto. Si te gustan las entrevistas, debates, análisis e información de temas coyunturales, te invitamos a que veas El Poder de la Opinión